Muchas familias en este mundo han habido y hay familias numerosas, hermanos, donde dentro de la familia hay problemas serios, enemistades serias, hijos maltratados o padres despreciados. Máxime en familias numerosas, hijos que terminan en la cárcel debido a que en su hogar se daban cosas feas, situaciones difíciles. Como este muchacho que tanto era el problema que sus hermanos llegaron a odiarlo tanto, hermanos, que decidieron deshacerse de él. Imagínense que tus hermanos ya no te odian tanto que no buscan una manera de destruirte o de que te desaparezcas. Y este muchacho, pues antes de que lograran sus hermanos deshacerse de él, por poco matarlo, ¿verdad? Sufrió mucho de ellos, burlas, muchas memorias feas. Yo no sé si usted es así, pero hay gente que tiene buena memoria, pero por lo general, así como yo que tenemos muy mala memoria, recordamos pero aquellos eventos que fueron traumáticos, ¿verdad? Ya sea muy alegres o muy feos. Y así este muchacho seguramente tenía en su memoria eventos feos, palabras duras que él recibió, burlas, bromas de mal gusto, hasta que finalmente sus hermanos lo vendieron, ¿verdad?, como esclavo. Y la Biblia dice, hermanos, que este muchacho, cuando sus hermanos lo vendieron, le suplicaba con mucha angustia en su corazón. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? La Biblia dice claramente que sus hermanos vieron la angustia en su corazón, en su rostro, pidiéndoles misericordia. ¿Qué es lo que están haciendo? Los hermanos escucharon sus clamores de su propio hermano diciéndoles: Judá, ¿qué está pasando? Si es por dinero yo puedo trabajar, pero ¿por qué me vas a vender? ¿Por 20 piezas de plata? Yo puedo trabajar y darte más que eso. Yo me imagino que se quedaba viendo a Simeón. Simeón era el mayor de los que estaban ahí, porque Rubén no estaba en ese momento. Rubén sí tenía la intención de devolverlo a su padre, pero Rubén no estaba en ese momento. Y los mayores eran Simeón y Leví, ¿verdad? Imagino que José les decía: Simeón, Leví. Y tal vez ellos se quedaban solo callados con una expresión de diciendo: tú te lo buscaste. Máxime con esos tus sueños. Fue la gota que rebalsó el vaso. Perdón, pero tú te lo buscaste. Y sus hermanos, los más malvados, eran aquellos Dan, Aser, Gad, Neftalí, eran los peores, porque estos eran aquellos que eran más malvados, porque eran los que, recuerdo que la Biblia dice que Jacob le decía a José: ve a ver a tus hermanos estos, y era esos 4 específicamente. Y José se daba cuenta de las cosas malas que hacían. Y cuando se lo decía a su padre, estos hermanos tenían mucha amargura contra José. Me imagino que cuando lo vendieron eran los que hasta se reían de su angustia. ¿Puede usted imaginar eso, hermano? Que tú estás angustiado y la persona que podría hacer algo para aliviarte se ríe de ti en tu cara. Lo que yo sí creo, hermanos, que sus 9 hermanos escucharon, 9 que estaban ahí presentes, escucharon sus súplicas, vieron sus lágrimas,
su alma angustiada. Pero lo vendieron, se lo llevaron atado a Egipto como esclavo. Imágenes que nunca salieron de la mente de José, ¿verdad? Pero lo lindo de la historia, hermanos, usted y yo lo sabemos, es que esas imágenes que quedaron grabadas en la mente de José nunca bajaron a su corazón. Eso es lo importante. Hay cosas que nosotros nunca vamos a poder olvidar aquí, pero no permitamos que entren aquí y nos amarguen y nos llenen de odio y de rencor. Sabemos que eso no pasó con José. Amén. Él no dejó que la amargura echara raíces dentro de su corazón. Y eso ya en primer lugar ya era una gran victoria para José. Para aquellos que sufren injusticias, una de las victorias grandes es esa, no permitir que la amargura entre, porque la amargura se va a convertir como en una roca enorme en tu camino a la que no vas a poder cruzar y te va a impedir de ahí en adelante avanzar. Ahí vas a estar frente a esa roca, frente a esa peña, y no vas a poder caminar. Puedo imaginar cristianos que van a la iglesia constantemente, pero esa amargura ahí no los deja caminar nada. No van a avanzar nunca. José, gracias a Dios, él no tuvo ese problema, ¿verdad? Amén. Hermanos, no vas a poder alcanzar la bendición de Dios. No vas a poder tener éxito en la vida si permites que a tu corazón entren estas cosas. Amén. Pero la Biblia dice que llegó el día de la prueba, ¿verdad? Para José. Ya sabemos esa historia cuando sus hermanos, después de años, 13 años, hermanos, 13 años José estuvo en Egipto. Y después de los 13 años llegaron sus hermanos a Egipto y no podían reconocerlo. José hablaba egipcio perfectamente. José estaba vestido como egipcio. Y no solo eso, sino era el gobernador de todo el país, ¿verdad? Un hombre muy importante. Entonces era una oportunidad para José de vengarse de sus hermanos. Es triste que hay cristianos que tienen amarguras en sus corazones y no se deshacen de ella, tienen rencores y no quieren deshacerse de sus rencores porque están esperando un día una oportunidad para vengarse de esa persona que les hizo daño. Puedes imaginar qué vida, ¿no? Vivir con esa esperanza de un día vengarte. José no quería eso, pero el Señor le puso la oportunidad. Ahí está. No te reconocen. Tú puedes hacer lo que quieras. Ahorita tenía todo el poder. José. Hermanos, sus hermanos hablaban en hebreo y José podía entender lo que ellos decían, pero ellos no sabían que José entendía. Entonces ellos hablaban con libertad lo que estaba pasando. Cuando José los empieza a probar, usted sabe la historia, no vamos a meternos en la historia de todos estos pasajes de Génesis capítulos 44, 45, después lo puede usted leer. José podía oír lo que ellos decían. Ellos decían, oh no, nos vino este problemón ahora porque nos está alcanzando lo que hicimos con nuestro hermano. Ellos empezaron a estar angustiados en ese momento con las pruebas que José les estaba dando y dijeron, ahora sí nos alcanzó lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Acaso no vimos nosotros la angustia y nunca le hicimos caso? Es lo mismo que pasa con el Señor, con nosotros. El Señor nos escucha. Hermano, el Señor conoce lo que en tu corazón tú piensas. Él es José, dicho sea de paso, es figura del Señor, ¿verdad?
José es figura del Señor como Abraham. Pero José aquí en este caso está simbolizando al rey, ¿verdad? Nuestro rey. Y él conoce nuestros corazones. No creamos que lo que tú piensas, que lo que tú hablas, que cuando tú haces algo y tomas una decisión, Dios no conoce las intenciones en tu corazón de por qué lo estás haciendo, que por qué estás decidiendo hacer eso, que por qué estás decidiendo ir a este lugar, que por qué estás decidiendo meterte en este contrato o problema. Dios conoce todas las cosas. Así sucedió aquí con José. Amén. Pero hermanos, llegó a la prueba final. Ya ustedes saben eso. Quiero ir rápido, por favor. Perdonen, pero después de tantas pruebas que ustedes van a leer después en su casa, en Génesis 44, 45, cuando finalmente llega Benjamín, ¿recuerdan la historia? El hijo pequeño de Jacob, el hermano pequeño de José, hermano directo de su propia madre, de Raquel. Raquel solo tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Entonces cuando llega Benjamín, sabe la historia, la prueba final, dice José, le dice a su criado: pon mi copa de plata, ponla en el saco del más pequeño. Y cuando salgan de la ciudad, tú los vas a alcanzar inmediatamente y les dices que por qué se robaron mi copa. Entonces sucedió así. Salió el siervo, los alcanzó cuando apenas iban saliendo de la ciudad y les dice: momento, ¿por qué ustedes han hecho maldad? Pagar mal por bien. Todo lo que mi rey ha hecho por ustedes, mi señor, ustedes pagaron mal. Uno de ustedes o ustedes se robaron la copa de plata de mi señor. No, nosotros no hicimos nada, dijeron ellos. Bueno, abrieron sus sacos y la copa estaba en el saco de Benjamín. Entonces, por aquellos que no conocen nada de esta historia, lo que José quiere comprobar es si sus hermanos siguen siendo los mismos hermanos que él conoció 13 años atrás. Malvados, envidiosos, avaros, con corazón tan duro como para deshacerse de su hermano. Tenían hasta intenciones de matarlo, pero vieron la oportunidad de venderlo. Él quería saber si seguían siendo los mismos hermanos, porque si ellos seguían siendo los mismos hermanos, sabía él que Benjamín corría peligro. Entonces él le dijo a su criado: diles que cuando aparezca la copa en el saco del pequeño, diles que entonces él se va a quedar preso conmigo aquí y que ellos se pueden ir. José quería saber eso y librar a Benjamín de la mano de esos perversos, ¿verdad? Lo cierto es, hermanos, entonces, que cuando apareció la copa en el saco de Benjamín, eso es lo lindo aquí en este pasaje de Génesis, ¿verdad? El capítulo 43, 44, dice que todos sus hermanos, cuando vieron eso, rasgaron sus vestidos, todos, hasta el malvado de Dan, ¿verdad? Dan era, hermanos, si tú has tenido hermanos difíciles, malosos, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tuvo algún hermano que solo fechorías, ¿verdad? Y haciéndote que bromas feas. Dan era tanto así que Dan de veras sí era cosa seria. Pero hasta Dan rasgó sus vestiduras, todos. Y dijeron: no puede ser. Y no solo rasgaron sus vestiduras, sino que el criado les dice: bueno, ustedes pueden irse, este se queda. Ellos dijeron: no, nosotros vamos todos. Y decidieron ir todos de regreso a Egipto, frente a José. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a Génesis, por favor, capítulo 44. Ya con esa introducción tan larga, ¿verdad? Amén. Bueno, Génesis 44. José les dice: bueno, ustedes pueden irse, ustedes no tienen culpa.
Ellos dijeron, no, que queremos quedarnos todos, ¿verdad? Y José dice, no, ustedes pueden irse. En el verso 16, Él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Pero aquí entonces empieza del verso 18 al final del capítulo 44, habla Judá. Judá. Es muy importante entender que el que habla es Judá. O sea, dice que Judá se acercó a José. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque Judá, si usted lo lee antes, fue el de la idea maravillosa, ¿verdad? De decirle a sus hermanos, hey hermanos, mejor, ¿para qué vamos a matarlo? Y vamos a tener sangre en nuestras manos, mejor vendámoslo. Porque ahí había visto que venía una caravana de ismaelitas, ¿verdad? Vendámoslo. Y todos estuvieron de acuerdo. La idea fabulosa de venderlo fue de Judá. Pongámonos en este lugar, en esta situación. Estos hermanos vivieron 13 años con una carga aquí en su corazón, ¿verdad? Un pecado que no se podía borrar con nada. ¿Por qué no se podía borrar? En primer lugar, creo que ninguno tenía el valor de confesárselo a su padre. Ellos pudieron ver cómo Jacob, el papá, tenía luto año tras año. Él vivía con luto por haber perdido a su hijo al cual él amaba. Un hijo muy amado de Jacob, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? Entonces ahora Judá se acerca a José, y le comienza a hablar. No lo leamos, solo voy a ir diciendo más o menos lo que él le dice. Pero en pocas palabras le dice, Señor, le dice, es que tú no entiendes lo que está pasando aquí. José sí sabía, ¿verdad? Tú no entiendes lo que está pasando aquí. Si este muchacho no regresa con nosotros, con nuestro padre va a morir. Porque es el único hijo que le queda, imagínense. Es como decir, nosotros no valemos nada. Él es el único que vale. Y eso ya para Jacob. En primer lugar, para Jacob ya era una buena señal ver que todos regresaron, en lugar de haber dicho, qué bueno, ¿verdad? Que se queden en Egipto y nosotros nos regresamos. Ya nos deshicimos del otro. No, eso ya era una buena señal. Pero ahora Judá hablando eso, y le dice, Señor, le dice, por favor, yo no podría ver el sufrimiento de mi padre, y él moriría si su hijo no regresa. Y finalmente, los últimos versos, hermanos, leámoslos por favor. Verso 29. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, estoy equivocado en el pasaje aquí, ¿verdad? Es lo que, es que esto es lo que Judá le había dicho a Jacob su padre. Le dice en el verso 30, ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, le dice, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, de Jacob, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Verso 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto. Hermanos, aquí lo estamos leyendo así de una forma muy, muy, muy cómoda, ¿no? ¿Están cómodas las sillas ahí o no? Tal vez alguien esté en la sala de su casa viendo esto. Pero, hermanos, yo creo que Judá está aquí, ya está postrado en el suelo, ¿verdad? Diciendo estas palabras. Te ruego, le dice, verso 33. Por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor.
y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Qué bella es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el que había originado todo, el drama, el de la idea de vender a Judá, ahora él es el que está postrado en el suelo diciéndole: yo prefiero quedarme aquí de esclavo, pero que el joven vaya. Amén. Ahora, verso 45, verso número 1 del capítulo que sigue. Y aquí es, hermano, donde yo quiero que pongamos nuestro corazón. Porque José dice ahí, verso, en mi Biblia está hasta con letras mayúsculas. No podía ya José contenerse. Y ojalá que eso salte de las páginas de tu Biblia, tu corazón. Porque como les dije hace un momento, José es una figura de Cristo Jesús, es una figura de nuestro Padre Celestial, es una figura de nuestro Dios. Y cuando alguien se presenta delante de Él con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, con un corazón que está dispuesto aún a dar su vida, Dios no puede contenerse. Dios no puede contenerse. Hermanos, en aquel día no habrá excusa para nadie, porque todo aquel que se acerca a Dios con un corazón quebrantado, todo aquel que se acerca a Dios arrepentido, Dios no puede soportar eso. Amén. Es como en los evangelios, aquella mujer clamando detrás de Jesús y de los discípulos, una mujer gentil. Pero hermano, el Señor fue al área donde ella vivía. No fue que ella viajó a Jerusalén, no, Jesús fue a la ciudad donde ella vivía por allí. Y ella lo vio pasar y empieza a clamar: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y era tal su clamor, su angustia. Y los discípulos de Jesús, tal vez como los hermanos de Jacob, de José, ¿verdad?, la miraban y les caía mal, ¿verdad? Porque usted sabe, los judíos, hasta ese momento sus discípulos, no tenían el entendimiento del mensaje que el Señor Jesús traía, ¿verdad? El Salvador del mundo. Todavía ellos sentían aquello cerrado de que todo era para los judíos y los demás eran gentiles. Los trataban como perros. ¿Recuerdan? Entonces, cuando los discípulos le dicen: Señor, dile a esa mujer que ya nos deje en paz, esta mujer, cuando oyó eso, en lugar de ofenderse, en lugar de salir o quedarse callada y decir, bueno, ella todavía se dio un paso más adelante. Hermano, cuando verdaderamente tú tienes arrepentimiento, cuando verdaderamente tu corazón está quebrantado, no te importa ni quién está a tu alrededor. Muchas veces en el llamado al altar, cuando el Señor toca los corazones, aquellos que de verdad se quebrantan, no les importa quién está a su lado, ellos pasan aquí adelante y se entregan al Señor. Pero muchas veces hay gente que lo que sienten no es verdaderamente un quebranto de corazón. Y empiezan a pensar, ay, no, es que qué vergüenza pasar, ¿verdad? Qué vergüenza levantar las manos. El que de verdad reconoce su necesidad. El que de verdad reconoce que solo Dios es tu única esperanza. Ella no le importó. Pasó en medio de esos discípulos que acababan de decirle, Señor, ya échala fuera. Es la palabra ahí en griego, échala fuera. Ella pasó en medio de esos discípulos y se postró a los pies del Señor y le dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, todavía Jesús dice, no es bueno darle el pan que es para los hijos
dárselo a los perros. Amén. Los traductores pusieron perrillos, ¿verdad? Como para que no sonara tan feo. Pero no, el griego dice ahí claramente, no es bueno darle el pan que es para los hijos, para los perros. Otra vez, si tú de veras estás quebrantado, si tú de veras quieres salir de la cárcel donde estás, si tú de veras quieres que esas cadenas que están en tus manos y que no te dejan avanzar, no te dejan hacer nada para el Señor, si tú quieres ser librado de eso, no te va a importar. A ella no le importó. Y le dice, sí, Señor, le dice. ¿Cuántos pueden ver la angustia en el corazón de esta mujer y el clamor en esta mujer? Sí, Señor, soy un perro. Pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y ahí fue cuando Jesús ya no soportó. Como lo dice de José, ¿verdad? Ya no pudo soportar. Jesús ya no pudo aguantar más. Y le grita, oh mujer, le dice, grande es tu fe, que sea hecho contigo como quieres. Y en ese instante dice que su hija fue sanada, ¿verdad? ¿Tú quisieras que al salir hoy de aquí salieras sin las cadenas que tienes, hermano? Las ataduras que no te han dejado seguir avanzando. Tal vez eres un cristiano que se siente encerrado en una cárcel muy, muy pequeña, con muros de hierro. No tienes para dónde salir. Quisieras, pero no puedes. Que el Señor pueda darte hoy un verdadero arrepentimiento y acercarte al Señor con un corazón quebrantado. El Salmo 51, verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. En esta tarde, hermanos, yo quiero decirles que en el mundo pues es normal, porque la gente sin Dios no tiene otra opción. No sé si ustedes conocen, pero muchas personas tienen la idea de que en el mundo hay tres opciones. Una opción es caminar con Dios. Y la otra opción es obedecer a Satanás. Y la tercera opción es no obedecer a nadie, sino vivir mi propia vida. Yo hago lo que yo quiero. Pero eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto, es una mentira de Satanás. Solo hay dos opciones en la vida. O caminas con Dios, o eres esclavo de Satanás. No hay dos opciones. Aquellos que dicen, no, yo hago como yo quiero, no pueden dejar vicios, no pueden dejar de ser inmorales, no pueden dejar de mentir, sus familias se están destruyendo y no pueden evitarlo. ¿Y cómo pueden decir ellos que ellos hacen como quieran? Solo hay dos opciones, hermanos. Pero en la iglesia es triste, pero es cierto. Muchísimos cristianos que conocieron al Señor, conocieron la libertad que hay en Cristo Jesús. Lo que Apocalipsis capítulo 2 menciona como el primer amor. Cuando tú apenas acabas de conocer al Señor, empiezas a experimentar una vida libre en Cristo Jesús, pero poco a poco fuiste encadenándote. Como sucede en la alegoría del progreso del peregrino. En una de las etapas en la caminata, el peregrino va con un amigo, creo que se llamaba Fiel, y no me recuerdo si era Fiel o Esperanzado, uno de los dos. Pero van caminando, el camino está pedregoso, está muy incómodo, y de repente ven que del otro lado de la cerca está con pasto,
grama, muy lindo, y deciden, ay, caminemos del otro lado. Y se saltan la cerca y comienzan a caminar del otro lado, ay, más cómodo, ¿verdad? Así es, muchos cristianos empiezan a darse cuenta que pueden seguir viniendo a la iglesia, pueden seguir teniendo compañerismo con los hermanos, pero es más cómodo este camino. Pero en esa alegoría, Cristiano y su compañero terminaron perdiéndose cuando sintieron, ya no vieron el camino. Y terminaron prisioneros en un castillo donde estaba un gigante, no recuerdo si era de la desesperación. Y no podían salir de ahí. Necesitaban un milagro para salir de ahí. Y solo por un milagro pudieron salir de ahí en la alegoría. Y es muy cierto en la vida real, hermanos. Amén. Hoy podemos encontrar cristianos verdaderos que han conocido al Señor, pero encadenados, en cárceles, con cadenas muy gruesas, hermanos. No cadenitas como la que tienes aquí, algunas mujeres cargan unas cadenitas muy finas, cadenas gruesas que pesan mucho, imposible de romper. ¿Alguno aquí tiene unas cadenas así? Cadenas que simbolizan lo que dice Romanos 7, que las cosas que quieres hacer no las haces, no puedes. Y las cosas que en tu corazón sabes que no debes hacer, terminas haciendo, es lo que dice Romanos al final del capítulo 7. Esas son cadenas fuertes, cárceles, hermanos, donde estás siendo obligado a seguir haciendo y haciendo eso malo que no quieres hacer, pero lo vuelves a hacer. Y tal vez cada noche llegas a tu casa, pones la cabeza en tu almohada y dices, pero ¿qué estoy haciendo? Señor, yo ya no quiero hacer esto. Señor, yo antes no era así. Pero el Señor tú no vas a librarte de esas cadenas. Yo te hablo esta hora, pero yo creo que es el Espíritu Santo, te habla en esta tarde para decirte, ¿estás tú buscando liberación por tus propias fuerzas? Yo podía ver, hermano, bueno, no puedo decirles imaginar ni ver, pero era casi ver. Paredes de hierro y la que yo miraba era como una pared, no sé si ustedes han visto los aviones. ¿Cómo están hechos los aviones, las paredes de los aviones por fuera? No son solo planchas de metal, sino tienen muchos remaches. No es como cuando tú pones un tablayeso en una pared en tu casa, le pones 4 tornillos arriba, otros 8 abajo. No, en esos aviones, en esas clases que no quieren que se rompan, que no quieren no es fácil destruirlo, ponen remaches, ni siquiera tornillos, ¿verdad? Remaches. ¿Sabe usted lo que es un remache? Rivets en inglés. Cada pegaditos. Yo podía ver una pared de hierro toda llena de remaches. Hermano, ¿cómo puedes tú salir de ahí? ¿Con tus uñas? ¿Puedes tú con tus uñas romper esos muros? Paredes de acero con cerrojos de bronce. Y la verdad es que muchos cristianos todavía creen que ellos pueden. No, es que hoy sí lo voy a hacer. Hoy sí voy a hacer eso. Hoy sí voy a dejar esta mala costumbre que tengo. Hoy sí voy a dejar, y no hablemos solo de cosas malas, graves, aunque muchos sí tienen vicios, inmoralidad, pornografía. Esos sí son cadenas, pero ¿quién las va a romper, hermanos? Si tú tienes cadenas de inmoralidad y de pornografía, así vas a terminar tu vida y vas a perderte. A menos que vengas al Señor
con un corazón quebrantado, arrepentido. Amén. El arrepentimiento y quebranto de corazón destruye el orgullo, hermanos. Saca el orgullo de tu corazón. Arranca la amargura. Amén. Los doctores saben que hay muchos tumores, no son posibles arrancarlos. Quitan lo que pueden, pero se quedan enraizadas, muchas raíces. ¿Quién puede arrancar el tumor de la amargura? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la Biblia dice que el tumor de la amargura, bueno, no dice tumor, ¿verdad? Pero yo así lo imagino porque dice que esa amargura se enraiza en tu corazón, en tu vida. Y este tumor es más grave que otros tumores porque también esas raíces se pasan a otras personas. Es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que la amargura contamina a otros. Y nadie va a poder arrancar eso, excepto si tú vienes al Señor quebrantado de corazón, con arrepentimiento. Amén. Quiero que miremos hoy, hermanos, nuestros ojos se fijen en ese verso 1 del capítulo 1 de 45, donde José dice, ya no pudo soportar. Y comenzó a decirle a todos los egipcios, salgan fuera. Y los sacó a todos. Y entonces empezó a llorar y a decirle a sus hermanos, soy yo José, ¿verdad? Para no dejar la historia en el aire, pero es lo que pasó. Cuando Judá llegó al punto final de arrepentimiento, de quebrantamiento y querer decirle, Señor, mi vida pongo por ti, José ya no pudo soportar. Dios no puede soportar eso. La mano de Dios se extiende, como con la mujer que dijimos, la mujer sirofenisa. Y por último, quiero ver un último ejemplo en el Evangelio. El hijo pródigo. Pero hermanos, yo sé que la mayoría de veces que se comparte del hijo pródigo, ponemos toda nuestra mirada en el hijo pródigo y en lo que él hizo. Y sí, es lo que queremos hacer en cierta medida, donde el hijo pródigo llegó al punto final. Que en esta tarde quiero decirles, para muchos cristianos no es punto final. Y eso como duele de verdad, entender eso que voy a decirles. Porque para el hijo pródigo, tal vez por los que no saben nada de esta historia, de esta parábola que Jesús dio, el hijo pródigo le pidió a su padre toda su herencia. Y su padre se la dio estando en vida y fue a otro lugar lejos y a gastar la herencia que tenía viviendo mal. En bares, con mujeres malas y con amistades malas. Hasta que acabó todo y vino hambre en la tierra y terminó en la posilga con los cerdos y no tenía ni qué comer. Al punto que aún deseaba poder comer lo que le daban de comida a los cerdos. Imagínense qué condición más baja, ¿no? Y le dije que dolía esta situación en muchos cristianos, hermanos, de verdad, que llegan a ese punto que para el hijo pródigo fue lo último, que ya no le quedaba más. Pero para muchos cristianos llegan ahí y todavía creen que tal vez todavía pueden hacer algo. Tal vez todavía yo puedo hacer algo. Digámoslo en términos cristianos que usamos hoy, ¿verdad? Tal vez es un cristiano caído, un cristiano que anda metido en cosas feas, pecado. Su vida ya se destruyó. Ya no tiene nadie, no tiene hermanos en la iglesia, ya no tiene familiares,
pero aún así, tal vez está enfermo, tal vez es una enfermedad terminal, tal vez se queda sin trabajo o está viviendo debajo de un puente y aún ahí cree que todavía puede él hacer algo. Qué triste, ¿no, hermanos? Creer que todavía ahí tú puedes hacer algo. Por eso es que el hijo pródigo llegó a ese punto y dice la Biblia que esa historia está, si alguien la quiere después buscar, es Lucas capítulo 15. En el verso 27 es cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su situación y dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos criados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriéndome de hambre? Me voy a levantar, dice. En su corazón él pensó eso. Me voy a levantar, voy a salir de aquí y voy a ir a buscar a mi padre. Voy a ir a buscarlo y le voy a decir: Padre, ya no merezco ser tu hijo, pero por lo menos déjame ser uno de tus criados, porque yo he pecado contra el cielo y contra ti, dice, he pecado. Esto es muy clave, hermanos. Padres, cuando tú le des vara a tus hijos por alguna desobediencia, porque hicieron algo de verdad que fue maldad de sus corazoncitos que salió, porque no creas que porque son niños pequeños no sale maldad de sus corazones. Nacimos en pecado, dice la Escritura. Pero cuando le des disciplina a tus hijos, asegúrate de que él entiende que ofendió a Dios también y no solo a ti. Asegúrate que tu niño le pida perdón a Dios y te pida perdón a ti. Pero qué triste es que muchos padres solo lo agarran, y sí, lo disciplinan tal vez, y hasta le dicen: ¿y quédese ahí encerrado? No quiero ni verlo. Ese niño no, esa disciplina no funciona. Por más que ellos digan que la Biblia dice que hay que dar vara, sí, pero no así. Tú tienes que, usted puede ver aquí que la vara del Señor para el hijo pródigo fue eso, ¿verdad? Vino hambruna en el lugar. Había hambre, nadie tenía ni qué comer, mucho menos el que cuidaba los cerdos, ¿verdad? Sí, ni el patrón creo que tenía abundancia de comida, mucho menos él iba a tener abundancia o comer algo. Esa era la disciplina de Dios. Amén. Por eso es que la vara es más benevolente. Cuando tú tomas a tu niño, hizo algo malo, le hizo una maldad a su hermanito o a su hermanita, tú puedes darle vara y con eso él está pagando su pecado. Y le dices: bueno, ahora oremos, pídele perdón a Dios, y vas a ir y le vas a pedir perdón a tu hermanito. Y entonces ya después de que el niño hace eso, él queda libre y otra vez libre como que nada. Y tú tienes que estar contento con él porque él ya pagó. Amén. Bueno, eso era entre paréntesis, pero aquí vemos, hermanos, que la vara para el hijo pródigo era más dura, ¿verdad? Hubiera sido más fácil darle unos 20 varazos, ¿no? Tal vez merecía más, ¿no? Porque usted sabe que para dar vara hay que dar con toda la fuerza, hermano. No, pues no así. Eso no funciona, eso no hace nada. El hijo se ríe de eso. Hay hijos que dicen: a mí me gusta cuando me da vara mi mamá, me disciplina mi mamá porque no duele. ¿Verdad? Mamás aguadas que malcriadote, ¿verdad? Y así, no funciona. Y si tú estás disciplinando así a tu hijo, estás arriesgando, porque si tu hijo es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Suponte que tu hijo se burló de otro niño. ¿Cuántos creen que por burlarse hay que dar vara? Hermano, la burla es algo muy malo,
muy malo, muy cruel. Muchas veces la burla es dirigida a alguien por cosas que esa persona no puede evitar. Imagínate que tú te burlas de alguien que es cojo. Él no puede dejar de ser cojo, entonces esa burla es de lo peor. Eso sí merece vara. Y si tú como padre no le das vara a tu hijo, Dios le va a dar. Dios le va a dar. Y la vara de Dios es más difícil, más dura, como este caso, ¿no? Yo creo que para el hijo pródigo hubiera sido más suave, ¿no? Darle 20 varazos, pero bien dados, y pedirle favor a un pitcher que se los dé, ¿verdad? Hubiera sido más fácil. Un ardor tremendo, pero se acabó. No, él sí pasó cosas serias, hermanos. Después de que vivía como rey, ahora estaba metido entre los cerdos y deseando comerse la comida de los cerdos, y ni aún eso se le concedía. Es más dura la vara, la disciplina del Señor. Pero hizo efecto, porque él volvió en sí. Pero yo quiero que enfoquemos nuestro corazón ahorita en el Padre del pródigo, porque esa figura es figura de nuestro Padre que hoy está aquí. Nuestro Dios está aquí y encadenados hay aquí. Hay aquí personas en cárceles que no puedes dejar de hacer lo que haces. Quisiera ser un cristiano como aquellos cristianos que se ven tan felices, que están llenos de paz, se les ve el gozo en sus corazones, en sus rostros, y se les ve que se deleitan en la presencia de Dios. En cambio tú estás en tu cárcel, donde no puedes dejar de pensar en las cosas del mundo y deleitarte en las cosas del mundo. Son cárceles, hermanos. Pongamos los ojos en este padre. Dice que el hijo pródigo se levantó como lo decidió en su corazón, lo hizo, y comenzó a avanzar hacia la casa de su padre. Pero llama la atención, ahí en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo número, verso número 20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. No quiero tomarles mucho tiempo ya, hermanos. Ahorita mismo, aquí en esta tarde, el Padre Celestial ha estado triste. Yo no sé cuánto tiempo el pródigo se fue de la casa, meses o años, no lo sé. Pero el Padre Celestial nunca olvidó a su hijo. Tenía la esperanza de que su hijo volviera en sí. Aquellos cristianos que creen que todavía tienen opciones, ¿verdad? Ponte tú ahorita en lugar de alguien debajo de un puente. ¿Tienes opciones o no? Algunos creen que ya no tienen opciones. Muchos terminan con su vida, ellos propios, un suicidio. El Señor sabe dónde estás. Dios, por ser, Él lo conoce todo, Él sabe si tú hoy te levantas como el hijo pródigo con todo tu corazón y te acercas a Él. Porque lo lindo aquí de este pasaje de Lucas 15 es que dice que cuando todavía estaba lejos, para mí eso es bien lindo y significativo, hermanos. Solo basta hoy, en esta tarde, que te levantes, que reconoces que cargas cadenas, ataduras, que reconoces que estás en prisiones oscuras. Solo basta con que hoy te levantes y Dios va a correr hacia ti. Qué Padre más humilde, qué Dios más humilde el que tenemos, hermanos. Amén. Como lo leímos en José, si tú lo haces, Dios no puede soportar eso. Si tú hoy te levantas
con un corazón quebrantado: Señor, rompe las cadenas, por favor, ya no aguanto. Me estoy secando espiritualmente, Señor, estoy muriendo espiritualmente. Hazme volver, Señor. El Padre conoce el clamor verdadero y Él va a correr hacia ti. Y dice ahí, ¿verdad?, que lo abrazó a su hijo. Dice: fue movido a misericordia el Padre, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Dice el verso 22, ¿verdad? No, el verso 20. Amén. ¿Es nuestro Padre así o no, hermanos? Podemos pasar todo el día ocupados, haciendo, muy atareados en cosas, en el trabajo, las mujeres en la cocina, con los hijos, los varones haciendo lo que le dicen en sus trabajos, etcétera. Puedes pasar muy atareado y manejando en el freeway, que ya vas tarde, que etcétera. Y de pronto, en cualquier momento del día, tú puedes levantar tu vista al Señor y hablarle: Señor. ¿Cuántos han experimentado eso? Y el Señor inmediatamente, Él viene. ¿Cuántos han experimentado eso, hermanos? Que estás atareado todo y de repente, en un momento dado, te acuerdas del Señor y levantas tu vista y como que Él ahí ha estado esperándote. Qué humilde, ¿no, hermanos? El Dios infinito, el creador del universo, como un siervo, ¿no?, que está a la puerta de su Señor ahí esperando y te ve al patrón que va, se viene, no le importa, no, ni el patrón ni idea tiene que está el siervo ahí esperando, pero de repente, en cualquier instante que el patrón dice: fulano, el siervo abre la puerta: sí, sí, mi amo, aquí estoy, ¿verdad? Así, el creador del universo, hermanos. Y hoy lo podemos experimentar. Él es humilde y Él nos ama tanto que está esperándonos. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. ¿Tú quieres hoy experimentar eso? ¿Quieres experimentar eso, hermano? Yo les aseguro que hoy todo aquel que verdaderamente decida acercarse, decida en su corazón levantarse y decir: yo voy a ir a mi Padre y decirle: Padre, mírame, mira mis cadenas, ya no aguanto. Tú que solo en lo profundo de tu corazón has pensado: ay, cómo yo quisiera ser diferente. ¿No quieres acercarte hoy a tu Padre y decirle: Señor, ya no aguanto? He querido, Señor, pero me topo con este muro. Es imposible, Señor. Tal vez es algo que por años lo has estado sufriendo. Yo te garantizo hoy, hermano. Yo te garantizo que si como Judá te quebrantas, te presentas delante de Él, como dice la Biblia ahí donde leímos, otra vez lo vuelvo a leer, Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso puedo asegurarles que el Señor, que les garantizo, que si tú te levantas hoy, si tú te acercas hoy, si sales de tu lugar y te acercas aquí adelante hoy, como la mujer sirofeniza, como Judá quebrantado se acercó hacia José para decirle, mostrarle su gran dolor y necesidad.
Si tú te levantas hoy, sales de tu lugar y te vienes aquí adelante como el hijo pródigo, el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Amén.